acompañarnos en este espacio, a la invitación a la Universidad de los Andes, al doctor Iván Darío, porque también tenemos un grupo diverso y de muchas perspectivas que hacen parte de este panel. Parte de lo que la organización del evento también nos pidió fue abordar desde una perspectiva de la innovación, y aparte porque es la línea académica del evento, este primer espacio. Entonces, lo primero que quisiéramos abordar, doctor Iván Darío, y es un poco porque ya vimos que usted ha venido investigando sobre la implementación de formas de solución de controversias que van desde la mediación y hasta los dispute boards. ¿Usted nos podría compartir más de lo que ha encontrado sobre ello? Y es precisamente lo que buscamos con estas actividades y las que van a venir más adelante. Es decir, que el empresario, que el organismo de control, que la entidad pública, que el gremio, pues vea en los mecanismos alternativos una solución real, una solución inmediata. Entonces, además de profundizar lo que ya habíamos hecho, la conciliación que pues llegó a un estatuto de conciliación nuevo y dijimos hoy no vamos a hablar de conciliación, sí creemos que hay mucho camino por andar y le habíamos escuchado siempre a la Cámara Colombiana y a Juan Carlos particularmente el tema de los dispute boards, digámoslo así, juntas de resolución de conflictos, y dijimos pues enmarquémoslo, no se les olvide controlar el tiempo, de verdad, enmarquémoslo. Entonces, ahora lo hemos desarrollado y creo que tenemos bases seguras para poder desarrollar este mecanismo. Lo mismo la mediación. El año pasado estuvimos acompañando como asesor externo en mediación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y hemos emprendido otros proyectos, una gran transacción de la cual seguramente se hablará por parte del doctor Willer o del doctor Giancarlo. Entonces, seguimos dando las bases de seguridad jurídica. Y en este nuevo trabajo de investigación ya con más tiempo, la idea es que la tercera edición esté homologada académicamente. Realmente este fue un libro institucional, de esos libros que uno hace para prestar un servicio ciudadano. Pero ahora he logrado enmarcar en mi trabajo de tesis doctoral, que era la seguridad jurídica, he logrado marcar la seguridad jurídica para los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y ahí teníamos unas diapositivas muy rápidas, no me voy a detener a mencionar el tema de la seguridad jurídica en detalle, pero digamos la seguridad jurídica tiene tres enfoques, digamos la certeza desde lo jurídico, y hemos logrado enfocar la certeza desde lo jurídico hablando de la función administrativa, del principio de buena administración que reafirma la ley 80 de 1993, de la autonomía de la voluntad que reafirma la ley 80 de 1993, de ese estatuto arbitral que es tan importante para el arbitraje, para la amigable composición, unas bases jurídicas muy sólidas y a la vez también la posibilidad de desarrollar nuevos mecanismos. Por eso los protagonistas institucionales están aquí, porque la idea es que vamos a seguirlos impulsando con los protagonistas institucionales, no al margen de nadie, sino con los protagonistas, incluidos los organismos de control. Controversias que se habían generado entre la CAR y el contratista, ¿por qué no superarlas a través de una amigable composición? A través de un tribunal que resolviera muy rápidamente. Y eso dio lugar a la recomendación del órgano de control a que efectivamente se suscribiera una enmienda, pero con algo que generó mayor valor, no detener las obras. Había un lote, el lote 8, de lo que denominó la directora de la empresa Acueducto de Alcantarillado Bogotá, Ucrania, donde estaba paralizado el proyecto, y tanto el contratista como la CAR tomaron la determinación de continuar con la ejecución de la obra, pero someter a la amigable composición los efectos económicos de este proyecto. Entonces, ya, Compromiso Colombia consistía en intervenir aquellos proyectos que son críticos, proyectos que por diferentes problemáticas han presentado suspensiones, que se han aplazado, que se han prorrogado,
Entonces, en ese orden de ideas nosotros llegábamos a descentravar esos proyectos, pero en esta nueva estrategia nosotros pretendemos también llegar a los elefantes blancos. ¿Para qué? Pues nos amparamos en la Ley 2020 de 2020, que permitió generar un mecanismo para que las administraciones reportaran sus proyectos y con base en ese reporte pues se tomaron decisiones frente a estos elefantes blancos u obras inconclusas, determinar los proyectos o definitivamente demoler los proyectos pues porque se convertían en focos de inseguridad y corrupción. La estrategia Compromiso Colombia consiste en acuerdos y posiciones para que se culminen las obras. Nosotros siempre le apuntamos a que se culminen las obras y que las comunidades se beneficien de estos proyectos de infraestructura para lo cual estaban concebidos. Para mí ha sido un gusto, tengo el corazón así de grande, de oír las intervenciones de la Procuraduría y de la Contraloría, donde pasamos de este espíritu adversarial a un espíritu mucho más de que estamos remando hacia el mismo lado. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales del programa de negociación de Harvard. Hay que pensar que hay que separar las personas del problema, hay que ser suaves con la persona y duros con el problema. No tenemos por qué, al ser suaves, al tener un desarrollo de habilidades de relación interpersonal, eso no quiere decir que estamos dejando de ser duros con el problema y de aplicar la ley. Obviamente en ningún momento vamos a dejar de hacerlo. Vamos a cambiar el O por el I, vamos a pensar en que queremos ir todos hacia un mismo fin. Entonces ahí mis últimos años los he dedicado al tema de la deliberación política en sociedades profundamente divididas. Mi trabajo de tesis doctoral fue con desmovilizados de paramilitares y guerrilla en Bogotá en el año 2008. Acuñamos un término que se llamó los momentos de transformación en la deliberación política, que no es otra cosa que esos momentos de encuentro con ese otro distinto. En la contratación estatal hay siempre en tensión dos principios: el principio de legalidad y el principio de autonomía de la voluntad. Y para resolver controversias hay que darle prevalencia al principio de la autonomía de la voluntad sin sacrificar el principio de legalidad. Pero si se aborda la problemática solamente desde la perspectiva del principio de legalidad, va a ser muy difícil llegar a una solución directa. Este orden social que se resquebraja con la presencia de un conflicto, ¿cuántas veces se recompone después de un proceso judicial? Entonces hay que hacer conscientes a nuestros estudiantes que ellos, más allá de ser guardianes de la ley, que obviamente lo tienen que ser, pero la ley puede ser un criterio objetivo en un proceso de negociación. El hecho de que negociemos y de que yo esté creando una solución con la otra parte no quiere decir que no va a saltar la ley. Entonces es hacer conscientes a nuestros estudiantes de que ellos cumplen una labor mucho más profunda en la sociedad, que es una cosa más grande, que ellos sí están sirviendo a un bien público, para usar las palabras del doctor Iván Darío. Pero hay otras alternativas, las juntas de resolución de disputas, y aquí hay un debate, hay un debate entre juristas en el sentido de concluir si la amigable composición es igual que los dispute board que se conocen internacionalmente. Nuestra opinión es que no son lo mismo, porque el amigable componedor se convoca para resolver una controversia, mientras que el dispute board acompaña, asesora el proyecto desde el inicio, y cuando eventualmente se va a presentar una controversia entre las partes, el dispute board recomienda una solución, y si la solución técnicamente es viable, financieramente es viable, el menor problema es lo jurídico, porque para eso está la autonomía de la voluntad. Si esas recomendaciones funcionan para el proyecto, para su sostenibilidad, pues seguramente las partes la podrán acoger. El caso 2 que traemos aquí es la concesionaria vial del Pacífico versus la ANI, el proyecto La Conexión Pacífico 1, este queda en el departamento de Antioquia, si no estoy mal, una inversión también, como lo podemos ver, 1.94 billones de pesos. Miren, aquí la controversia fue mucho más corta,
y muy seguramente la cuestión jurídica del centro pues debía ser un poco, digamos, menos complejo que el anterior, pero de todas maneras miremos cómo el problema jurídico estaba encaminado a definir la adecuada interpretación del apéndice técnico del contrato para determinar si la berma tenía un ancho de 1 metro y debía repartirse hacia los dos lados o contar ese metro en la calzada a razón de 50 centímetros cada uno o 1 metro de ancho por cada una de las calzadas. El panel concluyó que el apéndice técnico contempla una berma de un ancho mínimo de 1 metro a cada lado de la calzada y con esa interpretación se continuó la ejecución del contrato. Parecería, y uno dice, bueno, realmente una obra de esa envergadura, pero estos son el tipo de situaciones que se presentan y que generan esa controversia y que generan tiempos perdidos en estos casos, pero que vemos como hay una solución importante en tiempos y todo que permite calificar esta participación del panel como una participación exitosa, acogida, que logra poner solución a una controversia contractual que se presentó y que podemos, digamos, considerarla como un ejemplo de las bondades que puede tener acudir a la ley 1563 de 2012 como es los amigables componentes. Entonces continuamos con esa y podemos tener unas conclusiones que yo sé que pueden ser otras también, pero básicamente este es un mecanismo útil para resolver de forma ágil y eficiente esos conflictos contractuales. Por ello, la primera pregunta que me gustaría realizarles es: ¿cuáles son sus expectativas institucionales y sus experiencias más significativas en esta materia? Un cambio en la cultura organizacional de la entidad, hacerles ver el amparo legal constitucional que tienen estos mecanismos, posteriormente entrar a buscar la capacitación de nuestros funcionarios. Y es una constante que nos viene desarrollando día a día para que ellos se acomoden a esa nueva realidad donde se busca apartarse de la litigiosidad y estar más bien de frente de cara a la solución de las controversias de manera directa. Pero ¿qué llevamos y cómo buscamos que sea cada día más, que la excepción que en este momento es arreglar una controversia vía un mecanismo alternativo de solución de conflictos se convierta en la regla y no en la excepción? Hoy actualmente es la excepción. Hoy actualmente no se concilia. Obligatoriamente vamos a los comités de conciliación, pero en Bogotá, que es el aventajado, de 100 casos que se llevan a comités de conciliación, el 98 no prospera. Muy fácil para el comité de conciliación decir no conciliamos, a pesar de que haya una línea jurisprudencial detrás del caso y que hayan hechos precedentes, temas precedentes, viene el miedo. Entonces el funcionario, me decía algún ex magistrado, me decía, es que el funcionario todavía tiene el fantasma de Dragapol, ¿sí? Llegamos a esta instancia, pues no estamos en los mejores términos, entonces siempre una de las partes, no siempre, pero en varias oportunidades una de las partes se opone a la activación del mecanismo que elige la otra. Esto ha comportado pues grandes dificultades y nos hemos gastado mucho tiempo, los proyectos se han gastado mucho tiempo en tratar de resolver primero cómo activar el mecanismo. Entonces ya sobrepasamos un poco la dificultad de designar al árbitro y de estudiar las hojas de vida. Entonces ahora tenemos que luchar contra el agotamiento de cláusulas escalonadas o la definición y la aceptación de las dos partes del mecanismo que se ha seleccionado para activar. Y creo que ese es como el mayor reto que se nos ha presentado en la sociedad. También tengo que decirles que yo no puedo ser un contradictor de los mecanismos alternativos de solución de conflictos por una razón muy sencilla. Es que yo estoy inscrito como amigable componedor en la Cámara de Comercio de Bogotá y en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Por supuesto, mientras sea contralor no estoy ejerciendo, pero también tengo que decirle que soy un convencido de la gran fortaleza de este mecanismo. Voy a aprovechar también los dos ejemplos que puso la doctora Marta Lucía sobre casos exitosos en la ANI, porque ¿cómo le parece, doctora Marta Lucía, que usted acudió a mi otra vida? En esos dos proyectos yo era vicepresidente ejecutivo de la ANI y quiero significar
básicamente no el éxito, porque el éxito fue pues obviamente de todo un equipo, pero lo que sí quiero decir es que esos dos contratos tuvieron esa controversia, pero fue solucionada sin perjuicio de seguir ejecutando el contrato. Es decir, creo que un mensaje que quiero dejarles a todos es que desde mi punto de vista, el hecho de que exista una controversia no significa que es el fin del mundo. Efectivamente, el deber de todos los actores es buscar la solución, pero el contrato sigue vigente, las obligaciones siguen vigentes, y la labor del contratante es hacerle notar al contratista de que su obligación sigue, y por supuesto la obligación del contratante es cumplir también con sus obligaciones. Nos cuenten qué prioridades institucionales tenemos. Doctora Marta Lucía. Gracias, Ana. Bueno, yo me voy a referir, porque pues lo conocen todos, como desde la agencia, nuestro papel tanto de acompañamiento, de intervención directa en todos los procesos contenciosos es fundamental para ser muy, digamos, muy asertivos en la defensa del Estado y a su vez trabajar de manera preventiva para lograr, como lo decíamos ahora aquí, varios de los panelistas, evitar la litigiosidad o disminuir esa litigiosidad. Pero me voy a referir a un campo en el que la agencia está incursionando de manera muy novedosa, ¿sí? Y es en los procesos penales, en los delitos contra la administración pública, especialmente en lo relacionado con celebración indebida de contratos, de casos pues de gran calado, digámoslo así, ¿sí? Porque casos como el que el doctor Iván Darío conoce a profundidad, el de la Ruta del Sol, el de Odebrecht, lleva a que de un momento a otro y ante una situación tan grave como es una conducta delictiva, lleva a la suspensión de la obra, ¿sí? Y luego volver al Estado, volver a la reparación, volver a, digamos, sobre la misma obra, resulta una situación absolutamente imposible. Es muy difícil, porque ya ha fijado un punto tan alto el proceso penal que otro contratista o otra posibilidad de poder terminar la obra resulta casi que imposible. Entonces, nosotros estamos desde la agencia en esa figura de la mediación dentro del proceso penal, en la búsqueda de la recuperación de recursos, con la finalidad de que esto tenga un doble propósito, no solamente un beneficio para el procesado, sino especialmente para la víctima, que se olvida mucho dentro del proceso penal y resulta que sí tiene un espacio importante, porque la mediación, a diferencia de la ley 2220, no está dentro de la ley, sino tiene su propia normatividad y desarrollo a través de resolución del fiscal general de la Nación. Bueno, la primera, creía yo que para mí creo que es muy importante, es el fortalecimiento de las relaciones con los órganos de control. Debemos pues dejar unas bases sólidas para que de aquí en adelante pues puedan las otras administraciones poder contribuir con ese granito de arena que sin lugar a dudas va a descongestionar los despachos judiciales y va a solucionar de manera ágil las diferencias. Creía que serían esas las recomendaciones que yo daría en torno a eso. ¿Qué prioridades institucionales tenemos? Yo creo que tenemos tres, y es si queremos que estos mecanismos alternativos de solución de controversias prosperen, que se conviertan en la regla. Primero es un tema de romper las desconfianzas. Entonces, que se vean entre las partes. Yo veo a la parte como un enemigo, ¿sí? Como me incumplió, vamos a ver, vamos a llevarlo al juez, vamos a llegar a lo último, vamos a bloquearlo, vamos a multarlos. Y es un ejercicio también de romper eso, porque la desconfianza es carísima. Cada etapa de desconfianza que se tenga en un proceso vale plata, tiene unos costos para la ciudad, para la ciudadanía. Entonces somos conscientes de la necesidad de que muchos de los conflictos que se generan en infraestructura, en proyectos de obra, pues son conflictos que son netamente técnicos. Entonces digamos que la primera prioridad es esa, apoyar a los agremiados en todos los ámbitos que sean posibles, incluida la resolución de conflictos. También tenemos una prioridad y es educar un poco a los ingenieros en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque tienen cierto temor a tomar decisiones, a recurrir al abogado cuando ellos son absolutamente capaces de resolver conflictos que son de naturaleza netamente técnica.
pero pues también tenemos a las partes poniendo algunas trabas, entonces diciendo no, es que el amigable no se designa así porque en el pliego de condiciones dijimos una cosa, pero luego en el segundo pliego dijimos otra cosa y entonces en las preguntas dijimos otra cosa y generan dudas para el ingeniero pues, que no es un abogado y que no está acostumbrado a enfrentarse a este tipo de, digamos, de inquietudes que responden más a un tipo de naturaleza jurídica. Cuando tengan suficiente certeza de que es mejor conciliar, lo hagan. Creo que ese mensaje nosotros estamos en mora de hacerlo, de darle la tranquilidad de que nosotros no vemos con malos ojos que haya un acuerdo o una conciliación desde que esté bien sustentada, bien respaldada. Ese es un cambio, yo tengo que reconocerlo, mis compañeros en la Contraloría tienen una formación un poco diferente, pero poco a poco hemos ido todos conversando y llegando a esas conclusiones. Hace algunos años había inclusive compañeros míos en auditorías que a veces querían cuestionar decisiones de laudos o a veces querían elevar hallazgos por amigables composiciones. Ya eso hoy cambió, afortunadamente. Pero también creo que entonces debemos ir más adelante, es en el sentido de dar tranquilidad de que cuando se alcance un acuerdo que esté bien soportado, no tiene que haber temor, porque estoy seguro que cualquier equipo auditor ante argumentos sólidos no va a poder decir nada diferente que está de acuerdo. ¿Qué crees que debería hacer desde el lugar del otro? Sí, exacto. Sí, yo creo que yo quiero ser ingeniera porque esa frase que ahora mencionamos, cómo debemos privilegiar lo técnico, ¿sí? Sobre lo jurídico, claro está, pues de acuerdo a la situación particular que se presente, pero yo creo que mucho podríamos ganar cuando estamos de la mano con el concepto técnico, con la solución que está, digamos, orientada es al problema particular, que en la mayoría de los casos es un tema técnico, y yo creo que no por desconocer y por el contrario menospreciar, digámoslo en el mejor sentido, la posición jurídica, pero yo creo que si soy ingeniera voy a hacer valer mi rol como técnica. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Ahora, doctor Giancarlo, no sé si quiere decidir o qué rol haría desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Yo creo que lo hacen, y es el de mirar estrategias donde los cuales puedan participar y darse a conocer más lo que queremos tener de resolución de controversias, pero me gustaría tener una mayor participación por parte de la agencia, sobre todo en grandes proyectos, como contar con ese acompañamiento. No sé si hoy en día entonces hay una posibilidad de orden legal para que actuaran, pero sí de pronto tener ese acompañamiento, por ejemplo, algún tipo de negociación o de conciliación, donde uno se sienta, digamos, de una u otra manera como oficial respaldado porque cuenta con alguien que tiene una gran experiencia, como lo acabas de poner de presente, y que pudiese acompañar en la toma de decisiones. No en todos los procesos, porque entiendo la complejidad y la escasez de recursos, pero sí en grandes proyectos uno pudiese decir, oiga, voy a contar con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que me acompañe en esta mediación, en esta conciliación, en esta medida de compromiso. Eso esperaría un poco de la agencia. Muchas gracias, doctor Giancarlo. Doctor William, muy en la línea de lo que hemos conversado, ¿cuál sería ese rol de la academia? Como se lo anticipaba, yo creo que es necesario meterle gerencia a los pensos, tanto en posgrado como en pregrado. Que los abogados sepan construir indicadores, sepan trabajar con procesos, que sepan cobrar. ¿Sí? No sale y no sabe cobrar. Entonces, hasta eso, hasta el costo. Es necesario que el abogado se empape en eso. Y de pronto una cuña para la Contraloría. Yo creo que la Contraloría tiene un gran reto y muy bonito ahora, y es con la 2220, y que va a pasar por ustedes temas de conciliación de más de 5.000 salarios, pues de los conceptos que empieza a emitir la Contraloría, estos comités de conciliación van a optar a decir, mire, aquí en un caso similar, en menor cuantía, la Contraloría avaló por estos y estos y estos aspectos, entonces si lo traemos acá nosotros también podemos hablar. Si yo entrara a trabajar en el IDU, me gustaría hacer algo tipo mediador entre el IDU y
la Contraloría y la Procuraduría. Creo que ese ha sido el reclamo constante de todos los participantes de este foro, y es: queremos tener una relación directa con la Contraloría y la Procuraduría, queremos perder el miedo que hemos tenido todo el tiempo. Entonces creo que sería como un rol de tipo mediador, educador, para explicar de lado y lado, y digamos, pues no hay que tener temor. Si hacemos las cosas bien, podemos conciliar, podemos sacar los proyectos adelante más rápido, podemos solucionar controversias que realmente a veces se vuelven absurdas y son pequeñas cosas que se pueden solucionar dialogando. Entonces, creo que sería un nuevo cargo que me inventaría el individuo. No sé cómo le pondría todavía, lo voy a pensar. Las subdirecciones, hay direcciones. Muchas gracias, doctora María Isabel. Ahora, para finalizar, Contralor Luis Fernando, con esa amplia trayectoria en gestión de proyectos enfocados en lo preventivo, quisiéramos que nos diera una consideración final en este panel. Gracias, Dana. Doctor Mendieta, nosotros en la oficina nuestra tenemos que emitir conceptos ya sobre acuerdos de menos de 5.000 salarios mínimos, y hacemos, doctor Iván Darío, más o menos, para que ustedes tengan una medida, 5 diarios. Y entonces ustedes imaginarán la tarea. No, a mí siempre los acuerdos me parecen muy buenos, de verdad, yo parto de la buena fe siempre, pero lo estamos haciendo, mejor dicho, esa es una tarea que ya estamos haciendo, exige un esfuerzo adicional porque nosotros no estábamos preparados para esa tarea, pero la estamos haciendo. Yo voy a tomar el tiempo que me queda para hacer una defensa de algo en lo que creo, doctor Iván Darío, y es de los paneles de expertos o de los paneles para disputas. Yo soy un convencido, y excúseme que sea tan reiterativo en eso, que Colombia tiene que ir hacia allá. Es decir, yo creo que esa es la mejor forma de lograr. Buenas tardes, señor vicecontador. Es la mejor forma de lograr que los proyectos de infraestructura de cierto tamaño puedan avanzar adecuadamente. Hay una gran diferencia, siendo también un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y es que ese Dispute Board tiene la gran facultad de que actúa desde el inicio, y entonces hay unas personas conociendo todo el desarrollo del proyecto. Más adelante van a llamar un antes y un después, el antes de la inteligencia y el después de la inteligencia artificial. Y básicamente nosotros hace 80 años, este conocido matemático Alan Turing, que descifró el código Enigma y le ganó la guerra a los nazis, pues sentó las bases de la computación, y yo creo que ahora estamos frente a algo muy similar a lo que hizo Alan Turing, y es pues todas estas aplicaciones que tenemos en la inteligencia artificial, sobre todo en temas de lo público. Los organismos internacionales como la OCDE no han sido ajenos a estos fenómenos y han hecho unas investigaciones por lo menos preliminares en el uso responsable de las tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo en temas de innovación pública, y nos han dejado dos grandes conclusiones que yo les quiero compartir con ustedes el día de hoy, para que nos puntualicemos y pronto aprovechemos este espacio para que nos repensemos en esos términos de tecnología. La primera de ellas es que la OCDE nos ha dicho: utilice la inteligencia artificial, pero utilícela bajo un componente de ética, bajo un componente que el legal design, que es lo que nosotros estamos hablando, denomina como la experiencia del usuario. Es decir, pensemos la inteligencia artificial más para los humanos y no como una herramienta que nos va a suplantar, como todo el mundo tiene un poco de miedo, sino más bien como una herramienta al servicio del ser humano, que es lo que hoy denominamos como la 5G. Las tecnologías, pero al servicio de nosotros, sino nosotros al servicio de ellas. Ahí tenemos un ejemplo muy puntual, y el director de Rotor, que es uno de los impulsadores de esta iniciativa, junto con el doctor Iván Darío a través de IBI, nos ha pedido y me ha dado un mensaje, y es que miremos esto como, él es médico, que miremos esto como un paciente enfermo. El sistema está enfermo. Y uno, para poder saber qué tiene el sistema, no le aplica un montón de remedios para saber cuál es la solución, sino al contrario, lo que hace es un buen diagnóstico para aplicar un remedio muy puntual. Ahí es donde hay espacio donde nosotros consideramos que la inteligencia artificial nos puede ayudar en hacer un buen diagnóstico
en darnos las posibilidades de tomar decisiones y nosotros, bajo nuestro buen criterio, pues tomar la mejor alternativa que tenemos. Pues son las nuevas generaciones. Qué tranquilidad, uno ya, mejor dicho, al retiro, ya uno queda tranquilo. Misión cumplida en la vida. Pues dice, yo quisiera sacar las conclusiones muy concretas a manera más de diálogo. Este foro nos lo enmarcó el señor Contralor General de la República con una total disposición de que cuenten todos con la Contraloría, con todas sus capacidades institucionales, con sus líneas de acción desde lo preventivo, y nos invitó a que buscáramos consensos. Y luego apareció una palabra clave que utilizó María Clara, que fue la cooperación. Y usted dice que viene, además de dirigir un organismo de cooperación muy importante, usted abandonó o temporalmente la educación, la ciencia y la tecnología y se devolvió 11 años después al control fiscal. Pues yo creo que estamos muy bien enfocados. Hemos asistido a una jornada, no me voy a extender, en donde digo es como si se hubieran alineado los mejores jugadores de las selecciones del mundo. Es decir, los astros, todos los que están aquí, los del anterior panel, definitivamente es una selección de fútbol mundial, de primera línea, como si hubiéramos escogido los mejores jugadores de varios equipos. Y todos coincidimos en el valor que tiene el trabajo con la Contraloría. Entonces lo que queremos es que este foro, este momento, no es un punto de finalización, sino es un punto de partida. Doctora Marta Lucía, estamos seguros de contar con todos los aportes desde la agencia. El distrito siempre ha sido pionero, incluso en la circular del año 2020, el doctor William Mendieta, las juntas ya están en una circular del distrito que nadie ha demandado. Sabemos que hay que darle mayor seguridad jurídica. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, el IDU, se excusa, el director acaba de retirarse, pero está su director general, también líder en amigable composición. Estamos con un número 10, Juan Carlos Quiñones, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el doctor Juan Martín, que además también estamos en total sintonía para darle continuidad a esta iniciativa. El Centro de Arbitraje y Conciliación, que también participó. Quien se nos está quedando dentro de nuestros actores del primer panel estuvo, pues por supuesto, la delegada de participación, nos contó todo el esfuerzo que se está haciendo en todo el país. Y por supuesto reitero pues a María Clara, que fue la estrella, porque nos tuvo, como dicen ahora los jóvenes, como dice Paplica allá en la oficina, dice, nos puso a pensar por fuera de la caja, es decir, nos sacó. Maravilloso, María Clara, no te vamos a abandonar. Además estuvimos en el despacho del vice con el padre Álvarez hace unas semanas y ya quedaste incorporada a este grupo de trabajo. De verdad que muy alineado, lo que vamos a hacer es darle continuidad a este esfuerzo. Vamos a ponernos con acciones, tareas, quedamos muy emocionados. Les cuento que en esta segunda etapa de la Contraloría del doctor Carlos Hernán, este es un primer evento académico especializado, ¿sí? El próximo va a ser el 1 de junio en la Universidad Externada de Colombia, que es alta gerencia en recursos públicos, y luego nos vamos a ir por todos los territorios, también con las universidades de las regiones, con las universidades de la provincia